Y aquí estamos una semana más, como siempre, detrás de esta máscara para acompañaros en el camino del trading y ofreceros una visión un poco diferente a lo que estáis acostumbrados. Como siempre, antes de empezar, si os gusta nuestro trabajo, dejadnos un buen like, suscribiros al canal para no perderos nada y por supuesto os dejaremos en la descripción nuestra comunidad gratuita de juego de traders, donde cada día intentamos aportaros valor y acompañaros en este duro camino del trade. Y hoy, chicos, voy a explicaros el análisis de esta operación que os pusimos en el canal de Telegram de Juego de Traders, y en el cual, como veréis ahora, nos basamos en un análisis muy básico estilo Price Action, junto con la combinación de indicadores que os enseñamos en el último vídeo del canal de Juego de Traders. Ya sabéis que todos aquellos que estáis llegando nuevos a este canal podéis ver todas nuestras estrategias con indicadores en el canal principal y además seguirnos en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde ya somos más de 6.500 personas. Y bien, la clave de esta operación es que ha sido tomada con muy poco riesgo. Como estáis viendo, apalancamiento solamente por 2, no necesitábamos más e íbamos a por una continuación de la tendencia que estaba teniendo en concreto la altcoin de AVAX después de romper al alza una estructura macro que analizaremos a continuación. Al final fue casi un 24%, es decir, como si fuera un 12% en spot y, como os decía, con un riesgo prácticamente mínimo, es decir, un stop loss de un 1%, haciendo que el ratio operacional fuera una locura de 10-1. Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre, y que os repetimos a menudo, es que lo primero que hay que hacer es estudiar el macro, las diferentes estructuras, sean básicas o más complejas, que podemos ver en temporalidades más altas del activo que estemos operando. Aquí, por ejemplo, podemos ver un par de tendencias bastante claras. Por ejemplo, esta línea de aquí, que con estos dos puntos simplemente tendríamos que alargar esa línea. Una zona de rango bastante claro en esta zona, que si alargamos hacia la parte derecha no solamente nos habría marcado esta perfecta zona de ruptura donde podemos ver un rango más pequeño interior para la posterior caída, pero teniendo este toque principal de pullback para posteriormente continuar esa tendencia bajista. Ya sabéis que el mercado no se mueve así directamente, es decir, no baja en línea recta, sino que siempre va teniendo ondas, pullbacks, en forma de como si fuera una escalera. Entonces nosotros siempre tenemos que tener esos datos para poder visualizar mejor las diferentes opciones que tenemos para buscar esa operación correcta. Por supuesto, podemos marcar esos puntos clave, esos mínimos, esos máximos, como veis, simplemente trazando esta línea que veníamos ya extendiendo desde hace un par de meses, podríamos haber detectado este tercer punto de aquí, que aunque ahora tuviéramos alguna estructura similar y la rompiéramos, al menos sabemos que podemos tener esa zona de gran resistencia, y en el caso de que vengamos comprados, por ejemplo, desde esta zona de aquí, sabemos que tenemos que tomar beneficios en este punto, o incluso esperar en esa zona con una operación de short en limit, y en temporalidades más pequeñas ajustar algún tipo de operación rápida y salir con unos beneficios. Como veis, a pesar de ser una simple línea de tendencia, ya nos proporciona toda esa información. Luego perfectamente podríamos colocar otra por la parte de abajo, líneas interiores, zonas de liquidez interna, hay muchas más cosas, pero para todos aquellos que estáis empezando podéis ver que simplemente
con una línea de tendencia bien marcada en una temporalidad alta puede marcar la diferencia y daros una información que os puede servir para posicionaros de la forma más correcta posible. Bien, después de haber analizado en 4 horas, nos bajaríamos a 1 hora donde volvemos a tener más estructuras. Lo primero que vemos en esta zona de aquí es esa creación de un nuevo rango con esos mínimos y estos máximos aquí arriba. Podríamos colocar una estimación por este punto y tener en cuenta estos spikes tanto superiores como los inferiores de aquí, pero bueno, en este caso, al haber roto el precio al alza, marcaríamos solo estos superiores para darnos un poco más de información. Y claro, solamente con esta parte de aquí, ¿cuándo sería el momento correcto para empezar a buscar una operación que fuera de reversión y continuación de esa tendencia hasta poder tocar esa zona de resistencia que recordáis ya teníamos marcado de antes? Obviamente deberemos buscar esa zona después de esta ruptura superior. Lo voy a marcar con esta línea, pero ya sabemos que son diferentes zonas que ahora también bajaremos a buscar en temporalidades más bajas. Por otra parte, podemos detectar otras zonas de interés bastante interesantes en esta zona de aquí, que como veis se aprecia perfectamente que es una zona con mucha interacción del precio, y por supuesto también esta zona inferior, lo cual también marcaría una especie de rango al que, como veis, el precio volvió a entrar en estas últimas horas. Pero claro, nosotros cuando buscábamos esta operación aún no existían esas velas. Cuando nosotros buscamos la operación fue después de producirse esta estructura de rango, como os tenemos dicho en bastantes vídeos anteriores. Siempre esperamos a tener una estructura clara en temporalidades más altas para después buscar esas rupturas estructurales, bajamos a temporalidades más bajas y ajustamos nuestra entrada según lo que haya pasado con esa estructura. De hecho, podemos ver cómo comienza ya la tendencia con una estructura bastante saludable, mínimos y máximos más altos, con bastante fuerza. Y eso es lo que nos hizo fijarnos desde prácticamente 4 o 5 días antes en este activo concreto de AVAX, esperando buscar una buena entrada. Y claro, bajamos ya directamente a 15 minutos, donde vimos que después de mantener esta tendencia alcista justo rompiendo la estructura anterior, se estaba dando la formación de un nuevo rango que es lo que deberíamos aprovechar para buscar esa entrada perfecta. Bajamos a 5 minutos y tendríamos algo así. En ese momento nos decidimos a colocar los indicadores que os hemos explicado en el vídeo del canal principal de Juego de Traders, que si aún no lo habéis visto, echadle un ojo porque así aprenderéis cómo utilizar la combinación de estos indicadores concretos para obtener una estrategia que os puede ser muy rentable a largo plazo de forma prácticamente automática. Pues bien, después de haberse formado todo este rango, con sus correspondientes tomas de liquidez tanto inferior como de este canal superior, que sería en esta parte del medio, y teniendo también una tendencia alcista bastante marcada, solamente tuvimos que esperar a esta confirmación de aquí abajo de la zona verde del RSI para darnos cuenta de que debíamos estar preparados y buscar una confirmación en alguna de las temporalidades un poco más altas, ya que al ser en este caso una altcoin es un activo que tiene una volatilidad más alta, así que yo personalmente lo que hago es buscar esa confirmación. Si estamos analizando el RSI en 5 minutos, la busco en 10 minutos. Porque suele formarse una divergencia, aunque un poco menos visible, muy efectiva a la hora de buscar una entrada. Si os fijáis bien, vemos que el cierre de estas velas es más bajo que el punto inicial,
justo al revés de lo que ocurre en el RSI, que está subiendo, con lo cual se nos confirma la divergencia, además de por qué en esta zona de aquí teníamos un rango más pequeñito que justo con estas dos velas provocaría esa llamada capitulación, con una vela roja tomando esa liquidez y la siguiente vela siendo más grande y absorbiendo a la vela roja anterior y atravesando esa zona superior del rango. A su vez, también estamos en una zona bastante baja del momentum, que en este tipo de temporalidades, como os expliqué en el vídeo de esta estrategia en el canal de Juego de Traders, yo utilizaba para esperar el momento perfecto. Pues bien, buscaría de nuevo otra confirmación en una temporalidad un poquito superior, esos 15 minutos. Que iba pasando en cada punto pivote de esa línea de tendencia, que después de haber tenido estos dos puntos principales, en esta zona de aquí nos volvió a aparecer otra señal automática de compra, apoyando más esa fortaleza del movimiento. Y claro, los que ya sabéis un poquito más de price action, teniendo este tipo de estructura con todos estos datos de momentum creciendo y de fuerza subiendo también en el RSI, solamente tendríamos que superar este punto máximo anterior, que representaría esa última toma de liquidez después de continuar la ruptura y el posterior movimiento alcista. ¿Cuándo fue nuestra entrada? Justo en esta vela de aquí. Después de que cerrara el precio con esta ruptura completa, nos posicionamos en la vela siguiente. ¿Y cuál fue nuestro stop loss? Muy sencillo, por debajo de esta zona de mínimos estructurales que nos marcaba de nuevo una zona de tendencia más acelerada que la anterior. Pero claro, nuestro primer stop loss estaba por debajo de esta primera zona. ¿Qué pasó cuando ya estábamos dentro de esa operación y el precio continuó subiendo, haciendo estos nuevos máximos, estos nuevos mínimos y rompiendo de nuevo esos nuevos máximos? Que podíamos perfectamente subir nuestro stop loss a esta zona, pero luego incluso podríamos subir nuestro stop loss a esta zona superior por debajo de estos mínimos y solamente tendríamos que ir cubriendo así nuestra operación. Pero como stop loss fijo, esta sería nuestra zona perfecta y es la que nosotros colocamos. ¿Dónde tomamos beneficios y por qué? Justo en este punto de aquí. De hecho, no en esta vela, sino que esperamos a esta segunda zona de aquí. ¿Por qué? Porque esperamos a que el RSI nos marcara una divergencia de 2 puntos, que el momentum estuviera en esa parte superior, que lo más normal es que se produjera una reversión ya solo con estas dos informaciones, y tomamos completamente nuestros beneficios cuando después de tener el precio no continuó su tendencia alcista y la rompió a la baja. Y claro, ¿qué es esta zona violeta de aquí? Es exactamente la zona de resistencia que habíamos colocado anteriormente en temporalidad de 4 horas y que nos marcaba aún más que tomar beneficios en esa zona era la decisión correcta. Que luego el precio siguió subiendo un poquito más, sí, no pasa nada, pero también sabíamos que se iba a producir algún tipo de resistencia o rebote a la baja en el momento que llegáramos a tocar esta zona. Perfectamente podría haber sido una zona un poco inferior, ya que este análisis lo hicimos un poco más a ojo en 4 horas y siempre pueden variar cantidades. Por eso, ¿qué es lo mejor y lo más seguro para nosotros? Si ya nos hemos marcado una operación de ratio prácticamente 10-1, con un riesgo muy bajo y una ganancia muy alta, ¿para qué íbamos a seguir manteniendo nuestra operación contra una zona de gran resistencia? Ya que en todos estos puntos podría haber habido alguna reversión, así que tomamos nuestros beneficios justo ahí antes de que llegara el precio a esa zona
y listo, pasamos a otra cosa. Y claro, al final nos sacamos una operación increíble, más de un 23%, con un riesgo mínimo de stop loss, con un riesgo mínimo también de apalancamiento, y ya os digo que con una de estas al mes ya nos damos por satisfechos. Pero ya sabéis que con nosotros las tenéis prácticamente todos los días o todas las semanas. Bien, espero que os haya encantado el vídeo, que os haya aportado valor, que hayáis aprendido y por supuesto nos vemos en el próximo. No os olvidéis dejarnos un buen like si os gusta nuestro trabajo y suscribiros para no perderos detalle de todo lo que vamos subiendo. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo detrás de esta máscara.